buenas noches y bienvenidos a Rompiendo mi Silencio. Es un gusto poder entrar en sus hogares a través de la señal de Unife. Y el día de hoy aquí en Rompiendo mi Silencio tocaremos un tema un tanto difícil, un tanto complicado, tanto para los familiares como para las personas que lo padecen. Y es que estamos hablando de la depresión psicótica o en algunas oportunidades o en algunos momentos conocida también como la depresión mayor. Y es en estos momentos donde una persona está pasando por depresión, está pasando por todas estas situaciones y le sumamos el escuchar voces, alucinaciones, la soledad, porque muchas veces estas personas que padecen la depresión psicótica también pasan por la soledad. ¿Por qué? Porque ¿quién les entiende? ¿Cómo explicar que estás escuchando voces? ¿Cómo explicar que estás viendo cosas que no existen? ¿Cómo explicarle a tu entorno familiar, a tus amigos, a tus seres queridos que no estás bien sin que te traten de estás loco, qué te está pasando, estás drogado, ya estás alucinando y que no te crean también? Por eso digo que esto es un tema un tanto delicado y me gustaría que todos ustedes que en algún momento han pasado por esta situación o si tienes algún familiar que tú digas, veo estos rasgos en mi familiar, a veces lo veo hablando solo, a veces veo que le tienen miedo a la oscuridad, incluso los niños y los adolescentes que pasan mucho por esta situación. Les pido que por favor acompañen el programa del día de hoy porque tenemos invitadas de lujo. Ustedes ya vieron en el inicio, tenemos aquí a una sobreviviente que nos va a estar contando su historia, cómo ella pasó por esta situación, cómo ella pudo superar la depresión psicótica y también tenemos con nosotros a una extraordinaria psicóloga que nos va a estar enseñando y nos va a estar mostrando cómo poder afrontar esta situación, cómo poder comprenderla, cómo poder asimilar esta situación en nuestras vidas, ¿no? Entonces ya ponemos a su disposición nuestro número telefónico, nuestro WhatsApp 5586645200. Como ustedes saben, las voluntarias del Contribut Autoayuda ya están listas para contestar sus llamadas y también sus mensajes. Recuerden que nuestra profesional del día de hoy está aquí para contestar sus preguntas, sus dudas, sus opiniones. Si ustedes quieren contarnos también su historia, el número telefónico y también el WhatsApp está disponible para todos ustedes para que ustedes puedan compartir con nosotros todo lo que ustedes quieran compartir. 5586645200. Los invito a ver este informe y ya regresamos a la sala con nuestras invitadas. La depresión psicótica, conocida también como psicosis depresiva, es un subtipo de depresión que ocurre cuando una depresión severa incluye dentro de su cuadro de síntomas alguna forma de psicosis, es decir, alteraciones mentales que generan una percepción o interpretación muy distorsionada de la realidad. Según varias investigaciones que han podido aportar estadísticas sobre las características de esta patología, este tipo de depresión suele afectar de manera aproximada a 1 de cada 4 personas que son ingresadas en un hospital con un diagnóstico de depresión. Una de las características de la depresión psicótica es que además de generar un estado de ánimo muy bajo en la persona, presenta alteraciones que no solo dañan cuantitativamente el bienestar emocional del sujeto, haciendo que se sienta muy mal, además daña cualitativamente su salud mental al afectar de una manera muy profunda su manera de interpretar las cosas y por tanto la expresión de su personalidad. Y es que aunque técnicamente los trastornos del estado de ánimo como la depresión o la distimia forman parte de un grupo de psicopatologías diferenciada de los trastornos psicóticos. Es relativamente común que los síntomas psicóticos se infiltren tanto en los primeros como en muchas otras formas de trastornos psicológicos, como por ejemplo el TOC.
La psicosis en la depresión puede manifestarse mediante alucinaciones de cualquier tipo, como voces que le dicen a la persona que no tiene ningún valor, delirios en forma de sentimientos intensos de inutilidad y fracaso, o directamente provocar en el paciente una ruptura total con la realidad mediante una combinación de delirios, alucinaciones y anedonia, de manera que raramente reacciona a los eventos reales y significativos que ocurren a su alrededor. Por otro lado, en la mayoría de los casos, los síntomas psicóticos son congruentes con el estado de ánimo de la persona. Por ejemplo, se cree que está siendo perseguida por los miembros de una conspiración, experimenta miedo o enfado, en vez de alegría. Sin embargo, en los casos más severos, la depresión psicótica hace que la persona exprese emociones que no son congruentes con el contenido de sus alucinaciones o delirios. Como podemos observar, a pesar de que se trata de síntomas propios de una enfermedad psicótica, el contenido de esto se muestra fuertemente relacionado con algunos de los rasgos de la depresión, como puede ser una baja autoestima. Tradicionalmente, se entiende que una persona que padece algún tipo de psicosis es una persona que se encuentra fuera de contacto con la realidad. Estos pacientes pueden escuchar voces o presentar ideas extrañas e ilógicas, entre muchos otros síntomas. Cuando estos síntomas forman parte de un diagnóstico de depresión psicótica, suelen tener conductas como accesos de cólera e ira sin motivo aparente, dormir durante el día para mantenerse despiertos toda la noche, descuidar su imagen e higiene corporal e incluso dificultades para comunicarse con otras personas. Las personas con depresión psicótica experimentan los síntomas de un episodio depresivo mayor, entre los que se incluyen sentimientos de desesperanza, inutilidad o culpa, fatiga constante, retraimiento social y agitación e irritabilidad, acompañados de uno o más síntomas psicóticos, entre los que destacan los delirios y las alucinaciones. Y qué situación difícil, ¿no? Para aquellas personas que padecen esto todos los días. Se levantan y se acuestan sin saber si ese día van a tener un cuadro psicótico, si en ese día van a estar viendo alucinaciones, si van a estar escuchando voces, si van a poder pasar el día en tranquilidad o si van a poder pasar el día en incertidumbre. Es algo sumamente difícil para aquel que lo padece. El día de hoy está aquí con nosotros Ivette Rodríguez, que nos va a estar contando su historia. Ivette, muy buenas noches. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas por noches. venir a Rompiendo mi Silencio y romper tu silencio, ¿no? Así es. Para poder hablar de este tema tan difícil que muchas personas no lo hablan, ¿no? Y tenemos también a la licenciada Beatriz Gómez Villanueva, nuestra psicoeducadora. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches. Otra vez aquí, Sí, con gran gusto. Claro que sí, Con gracias una por alegría. Y hablando de un acompañarnos. tema interesantísimo y que vivimos, pero en cantidades impresionantes. Se vive en cantidades impresionantes, pero casi no se habla de esto. Casi no se habla de esto, pero fíjate que a partir de la pandemia podemos ver cómo se incrementaron de una manera notabilísima la cantidad de personas que viven con depresión. Hay una cifra gubernamental que señala que el 38% de las mujeres atravesaron, después de la pandemia, con una situación de depresión. Y la depresión en México, en mujeres, es la primera causa de discapacidad. Wow. En el hombre es la 9ª causa. Y bueno, aquí hablamos de dos entidades que es como una comorbilidad, la depresión y la psicosis. La depresión tiene diferentes grados. Está una depresión leve, una moderada, una depresión mayor o severa y una depresión mayor con síntomas psicóticos, que es lo que vivió Ivette. Y en todos los casos es muy difícil. Es muy difícil, cada vez se va haciendo más conciencia al respecto, pero lo que no se entiende demasiado es el cuadro psicótico. Porque el cuadro psicótico ya representa una entidad en la cual la persona, el enfermo, tiene manifestaciones que son sumamente extrañas. Extrañas para el paciente y extrañas, evidentemente, para la familia y para sus seres queridos. Porque hay una serie de cuestiones que se van generando con el tiempo, que son como estímulos pequeños que hablan de una paulatina desconexión con la realidad.
Y esto acontece de una manera notable en los cuadros psicóticos en la etapa previa o llamada prodrómica. Y bueno, no es raro el caso de una persona psicótica que tenga depresión. Es muy común tener esquizofrenia con depresión mayor con síntomas psicóticos y ansiedad. Vemos que esos cuadros, la ansiedad, la psicosis, la depresión, están como muy amalgamados. Y realmente es muy doloroso para quien lo está viviendo. Claro. Y lo peor es que ni te enteras lo que está pasando contigo. Simplemente sientes que el mundo se te viene encima. Si se trata de una depresión, te hundes en lo más bajo. La depresión, al igual que la psicosis, pareciera, si hacemos una simbología, un hoyo sin fondo. Te caes y no hay forma de ver luz. Y sientes que eso va a suceder todo el tiempo y de que ya no habrá vida. Y que sigues cayendo. Y que sigues cayendo. Y que lo mejor es desaparecer. Y entonces es muy común en un cuadro depresivo importante que haya ideación suicida. Por ejemplo, ¿cuáles serían algunos de los síntomas más evidentes de que una persona está pasando por la depresión y aparte depresión psicótica? Bueno, de la depresión, que la persona ya no tiene motivaciones para vivir, que ya todo le da igual, que ya no tiene expectativas sobre el futuro, de que aquello que disfrutaba en el pasado ya no lo disfruta, que aquello que le hacía feliz ya no le hace feliz, que prefiere estar en una situación, por ejemplo, tirado en una cama, en una actitud quizás catatónica, descuidando su aspecto, no teniendo relación gregaria, interacción con otros. Es una manifestación de la depresión. ¿Por qué se da? Es múltiple la cantidad de elementos que permiten que una persona se enferme. Van desde los bioquímicos hasta los genéticos, los riesgos psicosociales. Después de un asalto, pues la persona entra en ansiedad, en miedo, y esto al cabo del tiempo se convierte en algo tan complicado como en una depresión en el que la persona definitivamente ya no quiere salir. Y es algo que se manifiesta mucho en los cuadros depresivos. La persona ya no quiere salir. La persona se encierra, siente seguridad y refugio en el lugar en el que está viviendo. Y sacarlo de ahí es muy complicado. Y cuando hay síntomas psicóticos, como ya lo puedo explicar en este momento, es cuando hay una desconexión con la realidad. Cuando aquellas cosas que son regulares y normales para los seres, ya en la depresión o en el ámbito psicótico, se genera toda una narrativa de una realidad alterna, que para el paciente como que es muy lógica. Hay una lógica interna en el delirio psicótico, pero esa lógica es absurda para los que son normales. Uh-huh. Yo los llamaría neurotípicos porque todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Claro. Y la depresión con síntomas psicóticos es bien grave porque además del dolor de saberse que la vida ya no vale nada, también tienes un dolor inmenso y es un dolor mental, donde se pierden muchísimas cosas, se pierde el control de sí mismo, porque las voces, cuando tienes alucinaciones auditivas que son las más comunes, te dicen cosas, te hablan, se refieren, se conectan con tu ser interior, pero es algo que está en tu cabeza y que te atormenta todo el día, toda la noche. Y a veces, dependiendo de las características de tu personalidad, de tu crianza, pueden ser cuestiones de carácter religioso, pueden ser cuestiones de carácter político, puedes pensar que un narcotraficante te está persiguiendo, que te está siguiendo incluso una persona de Hacienda. No sé, hay diferentes narrativas, hay diferentes formas de estabilizar o entender un cuadro específico. Y bueno, aquí el dolor es inmenso. Ya te decía que el dolor mental, que no es fácil de entender, porque no es un dolor físico. Es como si fuera como un dolor de la mente. Y ese dolor es insoportable. Es insoportable, es muy terrible, no sabes qué hacer con él. A veces tienes acciones tan destructivas como, por ejemplo, darte de golpes en la pared. Ya no quieres escuchar las voces, das puñetazos en la pared porque ya no quieres escuchar las voces, te cortas.
Y todo esto es como un proceso en el cual tú te tratas de canalizar la angustia. Tratas de canalizar tu angustia. Y te aseguro que no duele. Alguna vez una de mis alumnas psiquiátricas me decía, es que darse de golpes en la pared es rico. Wow. Y yo le decía, ¿de verdad es rico darse de golpes en la pared? Lo que te pasa es que sí te libera. A una persona que está como un volcancito. Es que, digamos que es como es un dolor que no supera, pero hace que se desvíe la mente del dolor que tienes internamente al dolor que estás sintiendo físicamente, ¿no? Entonces, como que direccionas tu mente y tu atención a ese dolor físico para poder tapar ese dolor interior, ¿no? Sí, desde luego. Ahora, Ivette, de todo lo que tú has escuchado, cuéntame, ¿qué sentías tú? O si tú sentías precisamente esto, porque mientras la licenciada está hablando, veo que tú asientes con tu cabeza en muchas cosas que ella menciona, ¿no? Así es, en todo lo que mencionó la doctora, realmente todo coincide, desde el tema de por qué se detona, igual fue un trauma, igual que fue, yo en lo personal inició en la infancia, en una discusión que hubo con mis padres, fin de año, había una fiesta, ¿no? Todos alegres, y de repente todo se transforma. Y yo tenía 8 años. ¿Qué síntomas llegaste a tener? Pues llegué a ser agresiva, porque yo veía pues cierta violencia en casa. Comenzaba yo a golpear el piso. Ahora sí que en una discusión que ellos tuvieron, comencé a golpear unas figuras de cerámica hasta que se rompieran, y de repente yo ya me veía azotando mis puños en la tierra. Era muy violenta, la verdad. Una de las situaciones que pasaste, ¿no? 5586645200. Si escuchando a la licenciada tú dijiste, me suena eso porque eso es mi historia. Yo estoy pasando por eso, yo paso por esos cuadros psicóticos. Escuchando a Ivette, tú dices, sí, me acuerdo perfecto cuando se detonó en mi vida esta situación. Me acuerdo perfecto que esta situación en mi vida comenzó con tal episodio. Llámanos, mándanos tu mensaje, estamos aquí para apoyarte, para que puedas romper tu silencio y para que sepas que no eres la única persona que está pasando por eso, que aunque no se hable mucho del tema, sucede y es muy común. Y el día de hoy vamos a estar hablando de este tema e Ivette nos va a estar contando cómo fue que ella superó esto y pudo salir adelante, y el día de hoy contarnos su historia y ser una sobreviviente más de Rompiendo mi Silencio. Saludé como en festival de kinder, ¿no? Así de, hola, manos contentas, manos contentas. ¿Cómo está? Mi nombre es Ricardo Farril. Tras las polémicas declaraciones y acciones del comediante Ricardo Farril, que generaron su internamiento en el hospital, la celebridad reveló que sufrió brotes psicóticos, los cuales lo orillaron a hacer cosas de las que hoy se arrepiente. A ti les vengo a decir que se cae en la boca la próxima vez. Así fue como acerqué. Yo tenía muchas cosas que decirle a Daniel, pero decidí tomar el rumbo de mi ex amigo Alex Fernández. Además, confesó que lucha cada día contra la depresión. Ante esto, en un video que compartió en sus redes sociales, Richie O'Farrill confesó que la persona que salió en aquellos polémicos videos realmente no era él, pues en ese momento lidiaba con problemas mentales que lo llevaron a ofender a muchos de sus amigos y familiares. Hola. Ay, esto cuesta mucho trabajo, obviamente. Estoy en un lugar vulnerable ahorita. Hice muchas cosas malas y en específico fue hablar mal de tantas personas a las que quiero, respeto y admiro tanto, y que me han mostrado su amistad, y yo lo que hice fue fallarles. Lo único que puedo decir es que no era yo, pero les fallé. De igual manera a Diego Sanasi le pido una enorme disculpa. Siempre ha demostrado ser un gran amigo, y lo que hice yo fue insultarlo sin ninguna base. Después de admitir que tuvo brotes psicóticos y que está luchando contra la depresión, el comediante Ricardo Farril se disculpó con algunos de sus colegas. O sea, sale Ricardo a decir todo lo que dijo
que fue muy fuerte y que afectó a muchas personas, que hizo mucho daño. Y la reacción que yo tuve fue, o sea, qué triste que esté en una crisis. O sea, qué triste que está pasando, porque esa crisis se veía venir desde hace un rato. Ricardo también habló de la importancia de reconocer los signos de tener problemas mentales, como los brotes psicóticos y depresivos, además de atenderlos con profesionales de la salud, ya que cuando estos se intensifican, se pueden cometer daños, algunos de ellos irreparables. Me siento muy mal, de verdad ha sido la peor época de mi vida esta. Siento una depresión terrible de la cual espero poder salir pronto, pero lo que me dice mi familia y el terapeuta es que no era yo. Y cuídense, porque de verdad cuando menos lo esperes sucede algo así y se apodera de ti, es horrible. Hay un momento en el que el brote psicótico te hace actuar con cosas que ni siquiera recuerdas después. Me han tenido que recordar muchas cosas de las cuales hice y por eso me siento tan apenado. Y que estamos viendo la historia de un personaje público, ¿no? Una persona que está abierta a las opiniones de todas las personas, pero ¿qué pasa cuando no eres un personaje público? Cuando tienes que guardar todo lo que sientes, todo lo que dices, todo lo que piensas, todo lo que ves, todo lo que escuchas, ¿no, Ivette? Así es. Ivette, cuéntanos tu historia, cuéntanos, porque dices que esta situación en tu vida empezó desde muy niña. Sí. Y un episodio en específico que tú recuerdas que dices, de ahí en adelante mi vida cambió. Así es. Cuéntanos. Sí. Fue pues en ese fin de año, ¿no? Que mis papás, mi papá estaba hablando por teléfono, mi mamá pues descubre que estaba pues hablando con otra persona, otra mujer. De repente yo empecé a escuchar gritos, ¿no? Discusión así, pero de la nada. O sea, de un ambiente pues en apariencia en familia se transformó. Entonces ahí fue donde cambió todo. En ese momento sentí como si me hubieran quitado mi identidad. O sea, fue una impresión muy fuerte la que yo tuve en ese momento. La recuerdo así, muy bien. Y dije, ¿qué está pasando? Y de repente empecé a sentir que era mi culpa. O sea, dije, es mi culpa. O sea, eso está pasando por mi culpa. O sea, así de repente... No tenías nada que ver, No. no estabas ni en la situación, No. pero dijiste, es por mí, es mi culpa. Es por mí, es mi culpa, ¿no? Y cuando mi mamá me dice, no, es que tu papá, ¿no? Cometió este error, ¿no? Y todo, y pues nos vamos a separar. No, pues me quebré. Dije, y no entendía. O sea, tenía yo 8 años en ese tiempo. No entendía nada. Pero solamente en mi mente empezó fuiste tú. Solo yo tenía eso en mi cabeza. Fui creciendo, ya llegando a los 11, 12 años y fue aumentando, ¿no? Recuerdo que mis papás tuvieron una discusión muy, muy fuerte. Fue un poquito antes, eso fue como a los 10. Yo me empecé a golpear, ¿no? Primero golpeé unas figuras de cerámica, las rompí y de repente ya me veía yo pegándole al piso, lastimándome. Sentía una ira muy grande hacia mis padres, principalmente mi papá, y también a la vez hacia mí misma, porque me seguía sintiendo yo parte de ese problema. Entonces dije, no sé qué me está pasando, qué estoy haciendo, o sea, empecé, y empezó ahí las voces. ¿Qué edad tenías? Yo ya después, de ahí fueron los 12 años cuando empecé ya con temas ya de escuchar las voces en mi cabeza. Y me seguían diciendo eso, o sea, pero era ya más como audible. Tú tienes la culpa, eres tú. Y yo, sí, claro, fuiste tú. Ahora vas a hacer lo que pasó aquí en tu familia, ¿no? Y fue que yo empecé a hacer pues cosas malas, obviamente, ¿no? También me empecé igual a relacionar con otras personas, empecé incluso a buscar, ¿no? Cómo destruir incluso igual matrimonios a esa edad, 12, 13 años, yo empecé a estar con personas mayores que yo,
pero en esa ímpetu de yo hacer como buscar una salida. Ajá, y empeoró la cosa, porque era como bien dijo la licenciada, me seguía hundiendo. Claro. Yo me seguía hundiendo, o sea, en vez de mejorar, yo me seguía hundiendo, y las voces seguían, y eran peores, porque ahora ya lo hiciste. A esa edad normalmente uno busca el apoyo en los papás y en me estoy sintiendo así, o estoy escuchando voces, o estoy viendo algo. ¿Buscaste esa ayuda en tus papás? No, ya no tenía yo confianza hacia ellos, o sea, sí me veían mal. Yo notaba que sí me veían mal porque pues sí buscaron en cierto punto pues hablar conmigo, les sugirieron incluso, ¿no?, que tenía que buscar ayuda psicológica. Yo no quería. Dije, yo no quiero, ¿no? Era muy agresiva, o sea, ya no reconocía a mis padres como mis padres, ya eran como personas que vivían conmigo. Cuando buscabas destruir estos hogares, cuando buscabas hacer el mal a otras personas, ¿esto te traía satisfacción o te traía tristeza y te hundía más? Porque muchas veces las personas optan por hacer que los demás sufran lo que yo estoy sufriendo, y en vez de hacerles un bien o un, ok, estás sufriendo igual que yo, no, le hunde más, le hace sufrir más, ¿no? Bueno, mira, yo no estaría tan de acuerdo con el hecho de que quieres que los demás sufran como tú sufres. Porque ese sufrimiento es un dolor callado, que ni siquiera deseas que los demás se enteren de lo que está pasando. Entonces, aquí hay varias cosas que se suscitan y que te desconectan incluso de esa posibilidad de que los demás piensen tal cosa. ¿Por qué? Porque las voces cuando son auditivas o las imágenes que observas cuando son alucinaciones visuales son de entidades que te manejan. Y en ese sentido se pierde la identidad, que es una cuestión absolutamente dolorosa, porque ya no eres ni una persona, ni una mujer, ni un ser humano, ni un estudiante, ni un profesional, eres una cosa. Porque las voces te dicen lo que tienes que hacer. Actúas de acuerdo a lo que te dicen las voces. Y tú tienes un miedo terrible de no hacerle caso a las voces. A desafiar. A desafiar a las voces. Las voces te pueden decir, eres una desgraciada, maldita, mátate, mátate, mátate. Difícilmente la persona que vive con psicosis mata a otra persona. Hay casos, pero esos no son comunes. Sí son comunes en los sociópatas. Los sociópatas tienen una característica que es muy importante. No tienen empatía y no tienen ninguna culpa por el daño que desarrollan en otro. Y el psicótico sí tiene eso. No quiere dañar a los demás, pero tiene un profundo resentimiento social. Pero como es incapaz de matar o de golpear a alguien, se destruye a sí mismo. Se corta, se pega, se golpea, empieza a imaginar cómo morirse, de qué forma. Y como decía Ivette, cuando uno es pequeño, se manifiesta mucho con desafío, con irritabilidad, con actitudes irascibles. También se ve en los hombres, que no aceptan el hecho de tener una vulnerabilidad psicológica, psiquiátrica, emocional, y son agresivos, son hirientes, son incluso hasta podrían caracterizarse como malvados, que no es el caso, pero es una manifestación porque no saben cómo expresarla. Y para el paciente que lo está viviendo en su momento, es como ya no saber qué hacer contigo. No sabes y no tienes ni idea si es una enfermedad mental. No te pasa por la cabeza. Simplemente te pasa el hecho de darte cuenta de que estás viviendo cosas muy extrañas. Pero hasta ahí se queda. Es el no estoy bien, pero no sé qué es lo que me pasa. Pero no sé qué es lo que me pasa. Y es cuando las personas a tu alrededor, los amigos o los allegados, empiezan a decir, oye, ¿te dieron de comer algo? Oye, ¿te hicieron un mal de ojo? Oye, ¿alguien se acercó a ti y te hizo una maldad? Oye, esas personas con las que tú andas son malas compañías. Es decir, se atribuye a otro el hecho de que uno está enfermo. Bien. Y de hecho en la mente del enfermo está el asunto de que ellos vienen cuando en realidad todo está acá. Ivette,
Tú llegaste a ese punto de buscar hacerle mal a los demás, que aquello que había sucedido en tu hogar sucediese también en el hogar de otras personas. ¿Llegaste a herirte a ti misma también? Sí, o sea, era eso. Siempre, en mi caso fue más el tema de lastimarme en golpes. O sea, yo incitaba, incluso llegué a incitar a otras personas a que se cortaran, ¿no? Porque me metí en cosas muy feas. Pero en mi persona siempre era más hacia los golpes. O sea, yo me golpeaba a mí misma. Incluso en un arranque de coraje que tuve con un juego con mi primo, rompí un vidrio. O sea, así, atravesé el vidrio y no sentí, o sea, ¿Cuál nada era en la ese momento. reacción de tus padres al verte actuar de esa manera? Pues solamente decían, pues es la edad. O sea, no lo veían como algo como muy anormal, ¿no? Yo creo que era pues la edad. Pero cuando me empezaron a ver también como más retraída, ¿no? También el que no quería que se me acercara, ¿no? No tenía pues prácticamente casi amigos. Ahora sí que ellos fue que dijeron, es que pues no está bien, ¿no? Pero no sabían cómo solucionarlo, digamos. Ajá, entonces algo aquí importante que dijo la licenciada, sí es verdad. Hay un momento en que en la noche yo decía, ¿qué estoy haciendo? En mi conciencia yo sí, o sea, decía, no está bien. Pero inmediatamente entraba en el pensamiento, tú lo buscaste, todo fue tu culpa. Fuiste tú, ¿no? Inclusive en una noche, me acuerdo muy bien, yo estaba acostada, dormida, y escuché así una risa en mi oído, así, pero fuerte. Y sentí como si me abrazaran fuerte el cuerpo y se empezaron a carcajear en mi oído, pero así. Y yo pues así, ¿no? Mal, así, me espantaba. Y en los momentos también en que estaba yo despierta, porque era muy pocas las veces en la noche yo me la pasaba despierta, estaba yo en la computadora y sentía como me agarraban las manos, me tocaban. Y yo así de, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, yo me sentía ya mal, o sea, loca, así, o sea, porque no tenía una identidad, no me sentía, o sea, perdí toda esa imagen, esa identidad, yo la perdí. Y de repente que llegara esa voz y me dijera, es que eres tú, o sea, era señalarme. Es como que vivías a expensas de esa voz y actuabas conforme a esa voz. Y así, ahora te toca hacer daño a ti. Era por eso que yo hacía eso que hacía, pero sí tenía en la noche, como cuando ya te vas a acostar y reflexionas tu día. Un momento de lucidez. Sí. ¿Qué estoy haciendo? Y era llorar, porque dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy portando así? ¿Qué me está pasando? Ya no quiero vivir, ya no quiero esto, porque era horrible. O sea, no poder dormir, estar en el día y pues dormitar un poco por lo mismo de la vela de la noche y hacer cosas malas durante el día y en la noche acostarte y así, ¿no? Era como si yo misma me estuviera, o sea, flagelando, ¿no? Sí. Lastimándome, no solamente físicamente, sino también por dentro. Entonces, de alguna forma, sí sé lo que la licenciada estaba comentando, ¿no? En el dolor que yo sentía en el momento de golpearme, sentía como si en cierto punto descansara, ¿no? Pero volvía a lo mismo. Y así, como un ciclo que no te lleva a nada más que al pensamiento de quiero acabar con esto. ¿Y en algún momento confiaste en alguien para decirle, me siento así, en el día pasa todo esto, en la noche me siento culpable, otra vez pasa otro día? ¿Nunca lo hablaste con nadie? No, nunca porque, pues no sé, ¿verdad? Yo creo que mis papás también estaban muy metidos en sus problemas, yo no los juzgo. Ahora entiendo que pues, ellos estaban viviendo también sus propios pues, males, sus propios dolores. Y pues yo peleando sola, ¿no? No quería seguir siendo como el problema, como yo me sentía, ¿no?
como me hacían sentir, porque no era yo, ¿no? Sino que me hacían sentir así, esa voz que yo escuchaba me hacía sentir así. Y yo no quiero, si hablo, pues voy a molestar más, ¿no? Si vas a molestar más, no hables, no digas nada. Y yo me quedaba así. Y empecé a crear en mí también un personaje, ¿no? Me empecé a vestir como vampira y empecé a adoptar la imagen de un vampiro. Inclusive hasta hacerlo, ¿no? O sea, el incitar a otros que se cortaran para que yo, pues, hiciera eso, ¿no? De tomar sangre incluso de esas personas. Peligrosamente, ¿no? Porque ingerir sangre humana es muy peligroso. Imagínate. No, es una historia sumamente difícil. Y hablando contigo aquí ahora, me puse a pensar en las decenas, centenas y millares de personas que pasan eso y que lo están pasando en este momento y que como tú no lo conversan con nadie, que lo guardan y son personas que lo están guardando hace años, personas que ya llegaron a su etapa adulta, pero que lo sufren desde niños o desde adolescentes, personas que ya no saben qué hacer con su vida. Es momento de romper tu silencio. Y Beth aquí hoy está rompiendo su silencio y nos está contando su historia. Y quizás tú te encuentras en esa misma situación, lo tienes guardado, lo tienes preso en tu interior. Rompe tu silencio, llámanos, mándanos un mensaje. Las voluntarias del Gotribut de Autoayuda están ahí, dispuestas a escucharte sin juzgarte. 5586645200. México ocupa el segundo sitio en el mundo en discriminación hacia las personas con algún problema de salud mental y solo 1 de cada 5 mexicanos tiene acceso a un tratamiento psiquiátrico. Durante muchos años, todo lo relativo a la salud mental y al cuidado de esta han sido tratados como un tema tabú, estigmatizando a aquellas personas que por el motivo que fuera acudían con un profesional de la salud mental, quedando este espacio reservado para locos, débiles o inestables. Posiblemente debido a la pandemia y las consecuencias psicológicas que esta ha tenido en gran parte de la población, la salud mental se postula como uno de los principales temas de debate, lo que abre la puerta a desestigmatizar el papel del cuidado de la salud mental. Reconocer que alguien a quien queremos o que nosotros mismos padecemos un trastorno mental es algo complicado porque en muchos ámbitos sigue siendo tabú y se crea un miedo a lo que los demás puedan decir. Este tipo de patologías son mucho más comunes de lo que pensamos y es algo que podemos llegar a sufrir todos y todas en cualquier momento de nuestra vida. Si tú o algún ser querido están pasando por algún problema de salud mental, no duden en pedir apoyo. Estamos aquí para ayudarlos a romper su silencio. Bien, y ya estamos de regreso con todos ustedes y leyendo aquí algunos de sus mensajes. Y me gustaría empezar con un mensaje que no tiene nada que ver con el tema del día de hoy, pero nos están preguntando si ya hemos hablado del tema del TOC. Y sí, ya tenemos un programa que hablamos precisamente de este trastorno y por eso pusimos este spot de YouTube, porque Rompiendo mi Silencio tiene el canal de YouTube en donde usted puede ver los programas pasados, algún programa que usted se haya perdido, usted puede ir allá al YouTube, escribir Rompiendo mi Silencio y están todos los programas pasados y puede verlo desde allí. Tengo un mensaje aquí de Yolanda y dice así: a mí me diagnosticaron depresión psicótica y tenía meses deseando que algún canal hablara de ello, pero nunca lo había visto. Ahora me siento muy emocionada de ver que alguien hable de esto. Y es que para eso está Rompiendo mi Silencio, ¿no? Para poder tocar estos temas que nadie habla. También tengo, es anónimo y dice así: cuando era niño sufría de bullying, tenía depresión y recuerdo que solía tener alucinaciones de navajas que cortaban mi cuerpo. Siempre me pasaba cuando iba al baño o me sentaba solas y eran cortes de los que sentía un gran dolor durante la alucinación, pero desaparecían de un momento a otro. Tuve ese problema como un año entero y luego simplemente dejó de ocurrir. Nunca le pedí ayuda a profesionales ni le comenté esto a nadie, pero al menos ahora sé qué era lo que me estaba pasando en ese momento.
Afortunadamente no lo volví a tener no lo volví a tener ninguna clase de alucinaciones en mi vida. No, pero nos está contando su historia y está rompiendo su silencio, y eso es lo importante, ¿no? Como nos dices, Ivette, ¿no? Les estaba leyendo precisamente este mensaje en el corte, y Ivette me decía, lo peor es sentirte incomprendido, ¿no? Así es, sentirte así que no van a entender, o que tal vez te van a tomar como de loco, ¿no? Fíjate que esta incomprensión es una incomprensión social, no solamente la familia, porque la familia tiene diferentes maneras de abordar un asunto de esta índole. O huye, o colabora, o se encierra, o se deprime, actúa o no actúa. Por eso pueden personas vivir con una condición psiquiátrica importante por años, con todo el dolor cargando el enfermo mental, la persona que tiene trastorno mental. Y sí, es muy doloroso, y ahí lo más desafortunado es que el estigma sigue existiendo, que aun cuando hay mucha gente, y cada vez más, que están viviendo situaciones psiquiátricas importantes, trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión mayor con síntomas psicóticos, otros tipos de psicosis, aún la gente piensa que la persona es débil, no tiene voluntad, no tiene carácter, está queriendo llamar la atención, es un inútil, no quiere hacer nada de su vida, no tiene motivaciones, cuando la persona realmente no responde a ello porque está enferma. Está enferma y ni siquiera sabe cuáles son los canales. Aquí, evidentemente, cuando se trata de una condición psicótica, el especialista de primera mano, bueno, serían dos: el psiquiatra para la parte farmacológica y, por otra parte, el psicoterapeuta. Porque la pastilla, creo que lo dije la vez pasada, quita síntomas, pero no cura. El hecho de curar se da cuando la persona se permite hacer una inspección profunda dentro de sí y entender cuáles fueron las razones de su vida por las cuales se presentó este cuadro. Y eso es muy duro, porque es romper con muchas cosas que uno tiene como hábitos arraigados o creencias muy limitantes, pero muy confiables o muy seguras. Entonces, introducirte a un mundo en el cual te dicen que tú no eres una persona lógica y que tú estás diciendo cosas absurdas y que te traten como un loco, y que todo el mundo diga, es que él está loco, y lo mejor que pueda hacer es, pues, ya es un ser perdido. Es un ser perdido. Y que lo que habla la licenciada precisamente responde este comentario que dice, el problema es que al pedir ayuda a nadie le importa, solo dicen que exagero o que es una tontería y sigo siempre igual. Y es justamente lo que menciona, ¿no? Que no es solamente la familia, sino la sociedad que rodea a esta persona. Ahora, Ivette, tú lograste salir de esta situación. Me imagino que no fue fácil. No fue fácil. Aquí es más que nada el reconocer que tienes un problema, ¿no? Y que hay que solucionarlo. No por, digamos, el qué dirán, ¿no? No, sino que realmente necesitas buscar ayuda. Y esa parte es muy importante. Y siempre le he dicho, también la familia importa, o sea, tiene mucho que ver. O sea, cuando mis papás ya vieron que yo estaba empeorando, ellos en el momento no se enteraron de mi intento de suicidio, porque yo intenté ingerir pastillas. Bueno, más bien sí lo hice, pero no logré el cometido. Pero cuando ellos ya se dan cuenta de todo esto, de que ya buscaban, o sea, estaban viendo la forma de ayudarme. Yo la verdad veo, o sea, y reconozco que mi papá, o sea, a pesar de que fue ese tema, ¿no?, el que yo creo que detonó, buscó, o sea, fue el que vi que, o sea, luchó. Mi mamá también, pero mi papá fue el que dijo, reconoció también él, ¿no?, el por qué fue todo ese daño. Y yo dije, voy a buscar ayuda, ¿no?, porque vi la intención de mi papá. Y fue muy importante para mí eso. Entonces dije, voy a buscar esa ayuda, ¿no? ¿Viste su amor, su cariño, sí, su entrega por ti? Sí,
Sí, lo vi y transformó todo, igual, o sea, cambió. Mi perspectiva de ver a mi papá, ¿no? No fue fácil, sí, porque realmente el perdonar y todo es un tratamiento, ¿no? Yo así lo veo. Pero fue importante para que pudiera también yo salir de esa situación. Importantísimo también, ¿no, Sí. Ivette? De que el hecho de que empezaste por esto precisamente por lo que había ocurrido por culpa de él, también fue él el que te ayudó a salir de esa situación. Así es, y pues sí, o sea, y puedo decir que gracias a Dios principalmente porque fue una parte importante. Mi papá empezó más bien a buscar así, ¿no? Solo Dios nos puede ayudar, hija. Dios nos va a ayudar. Y yo, sí, papá. Entonces, así. Y fue que en familia, o sea, fue parte importante, con Dios de la mano también. Y sané. ¿Quién es Ivette el día de hoy? Completamente diferente. Ahora tengo una identidad. Soy Ivette Rodríguez, ¿no? Me valoro como mujer, como ser humano. Ahora pues me gusta también ayudar a las personas también, ¿no? A que tienen este tipo de situaciones y platicar, ¿no? Porque también es importante, ¿no? El poder tener esa confianza como en los comentarios. Todo eso es muy bueno y que pues precisamente rompan ese silencio, que no se queden callados por el que dirán, sino que realmente hay ayuda pero hay que reconocer y buscar y se encuentra. Esas serían tus palabras para esas personas que el día de hoy nos ven. Así es, porque sí hay solución, no son casos perdidos. No. Romper su silencio, ¿no? Romper este tabú de que no le importan a nadie, de que nadie te va a entender. Miren que Ivette, aún con todo esto que estaba pasando, con todos los problemas en casa, ella llegó un momento que topó el límite, dijo hasta aquí, ¿no? Porque ya no puedo más. Y habló precisamente con esa persona que de cierto modo había ocasionado esta situación, rompió su silencio y pudo obtener esa ayuda que tanto necesitaba. Así es, en su tiempo anteriormente pues no lo hablé, pero hubo un momento en donde dije ya, es suficiente, tengo que hablar, ¿no? ¿Te arrepientes de no haber hablado antes? Pues sí, porque creo que se pudo haber solucionado a tiempo, o sea, sí lo fue, sí. O sea, pero hubiera evitado pues prácticamente más de 10 años de sufrimiento, ¿no? Son muchos años, ¿no? Que ver, por ejemplo, así personas que dicen, no, es que yo tengo 20 años de depresión, 15 años de depresión, o sea, ¿cómo le hace, no? Ya basta, si estás vivo es por un motivo y es hora de romperlo. Exacto, y eso que mencionas, precisamente lo estábamos leyendo aquí en un mensaje, una de nuestras televidentes que nos escribe y nos dice, yo necesito ayuda, yo estoy pasando por más de 25 años de depresión. Y se dice fácil, 25 años, pero vivir 25 años diariamente con este sentimiento, con estas situaciones, con todo esto que sucede dentro de una persona, es sumamente difícil. Así es, sí, no digo, ¿cómo se hace, no? Yo viví prácticamente casi 12 años en esa situación y no, o sea, hubo un momento en donde dije, ya, es decisión. Entonces, cuando ya se reconoce el problema, decide hablar. Hay ayuda, claro, hay personas que están interesadísimas en ayudarte. O sea, bueno, si no es la familia, bueno, hay alguien, siempre va a haber alguien con esa certeza, ¿no? Que alguien va a ayudarte. ¿Quién? Buscar y vas a encontrar esa ayuda. Buscar esa ayuda, así, ¿verdad? Y nos vamos con esta frase de Ivette, buscar ayuda. Es lo que necesitamos. Romper nuestro silencio, hablar de aquello que está sucediendo en nuestro interior. Va a haber alguien que te va a escuchar, va a haber alguien que va a decir, yo pasé por lo mismo y mírame aquí, salí adelante, rompí mi silencio, ahora soy feliz. No fue fácil, porque obviamente salir de toda esta situación que has vivido por años no va a ser fácil, pero tampoco imposible. Pero basta que tú rompas tu silencio,
abres, saques eso, busques esa ayuda que tanto necesitas, que no estás sola. Te repetimos nuestro número telefónico 5586-645200. Rompiendo mi silencio, el programa acaba, pero la ayuda no. Estamos 24 horas al día dispuestos a contestar tu llamada, tus WhatsApps. Incluso si quieres hablar por medio de las redes sociales, también puedes mandar tus mensajes a través del Facebook, a través del Instagram, un mensaje de WhatsApp. Estaremos respondiendo aun cuando el programa ya se acabe. Las líneas siguen abiertas para que tú te puedas comunicar, puedas romper tu silencio, te podamos dar información de dónde puedes buscar esta ayuda que tanto necesitas. Licenciada, siempre un gusto tenerla aquí en nuestra sala con nosotros. Hablar de esto es amplísimo. Sí. Y bueno, hay consideraciones que también tendríamos que puntualizar, pero bueno, el tiempo siempre es escaso. Así es. Les mandamos un beso y un abrazo a todos ustedes y nos vemos en una próxima emisión de Rompiendo mi Silencio. Chao, chao.